es el curso de liberación. Recuerden que todos los miércoles vamos a estar viendo un curso de liberación para organizar todos los conocimientos que tenemos en la montaña más alta. Tenemos muchísimas prédicas, muchos principios bíblicos, pero una vez que tú organizas tu información, es más fácil que la puedas transmitir a los demás. ¿Que entendiste por ahí? Ok, entonces, ha sido padre poder organizar todo lo que tenemos y bueno, sobre todo yo lo tengo en mi corazón, ¿no? Pero vamos a ver un tema hoy muy importante que se llama tenemos autoridad y poder. Tenemos autoridad y poder. Y muchos cristianos saben esto, pero no saben cómo utilizar esa autoridad y ese poder. Es más, todos los cristianos saben que Dios nos ha dado poder. Ajá, ¿poder para qué? Si no hacen nada. Si lo que necesitan es replegar las tinieblas, sanar enfermos, levantar muertos, necesitamos hacer milagros, prodigios y señales, ¿verdad? Porque esto es lo que Jesús hizo en la tierra, ¿no? Y así recuerdo a Pablo cuando salió del naufragio, que lo picó la víbora y los oriundos del lugar dijeron, pues este es un maldito que ahorita se va a morir, ¿no? Porque sale del naufragio y ahorita lo pica una víbora, se va a morir. Y este cuate, este señor don Pablo, agarró y se sacudió la víbora y siguió adelante, ¿no? Y dijeron, no, pues es un dios. Y él obviamente dijo, no me trates así, pero fue con el suegro de Agripa, o no me acuerdo quién era el gobernante de ese lugar, y lo sanó, ¿no? En ese momento. Entonces nosotros estamos puestos para ver milagros, para sanar. Hay sanidades que se hacen instantáneas, hay sanidades que se hacen de otra manera, pero nosotros tenemos que vivir en una sanidad física y mental, ¿verdad? Necesitamos estar fuertes para presentarnos delante de quien quiera amolar nuestra vida, dar lata en nuestra vida y poder utilizar esas armas que Dios nos ha dado. Por eso vamos a empezar, porque está un poquito largo, la prédica está un poquitito larga. Estas prédicas a mí se me hacen muy difíciles hacerlas chiquitas, porque tienen mucha información que me es imprescindible que ustedes conozcan. Tenemos autoridad y poder. Creo realmente que no hay nada más desalentador en la milicia de la vida de la fe, porque todos somos militantes, ¿no? Somos soldados de Cristo, ¿no? Y dice que los que militamos no nos enredamos en los negocios de la vida. No quiere decir que no puedas trabajar, sino que trabajas, pero no te enredas. Cuidado, ¿no? Somos soldados de Cristo. Bueno, por lo menos yo me considero así. Yo me considero una soldado de Cristo y sé de dónde vengo y a dónde voy. Y sé lo que tengo que hacer, ¿ok? Ok, en la milicia de la vida de la fe hay que pensar que no tenemos autoridad y poder, ¿no? O que nos dicen que tenemos autoridad y poder, pero no lo vemos, no entendemos cómo utilizarlo, ¿ok? En contra de las tinieblas, o de poder en contra también de nuestra carne, ¿no? O sea, a favor de que nuestra carne sea golpeada, sea callada, que nuestra carne no se meta, porque muchas veces es nuestra carne lo que nos está fastidiando, ¿cierto? Y por ende tenemos que acudir siempre a alguien que pueda ayudarnos. Amén. 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 Sí, pero... Sí, yo aquí estoy, niños, aquí estoy. Pero yo quiero que ustedes crezcan en esto y el día de mañana toda una multitud acuda a ti. Amén. ¿Por qué? Porque la gente va a necesitar esa felicidad que tú tienes, ese gozo, ese poder, esa autoridad para que tú los ayudes, ¿verdad? Entonces tienes que desarrollarte en ese poder. Sin embargo, no debería ser así, ¿no? No debería ser que tú siempre tengas que acudir a una autoridad, porque la Biblia dice en el Salmo 91:13, sobre el león y el áspid pisarás, porque tú sabes que Jesús es el león, ¿no? Pero el diablo, como es un imitador, es un león que anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Pero tú pisarás sobre el león, sobre el diablo, sobre Satanás mismo, y sobre el áspid. El áspid es el huevo de la víbora. O sea, aunque sean demonios pequeños, tú podrás pisar, y aunque sea el mismo Satanás, tú tienes autoridad en contra del mismo Satanás. Yo me acuerdo que una vez la esposa de Tiquitaca, ¿cómo le decíamos?
Tiki Tiki, le decía, ay, no vamos a decir quién es Tiki Tiki, ¿verdad? Imagínenselo. Dice Mauricio, es difícil. Pero bueno, era un predicador que iba de repente y yo no entendía nada. Yo por eso le decía Tiki Tiki, ¿por qué? Pero la esposa, no sé qué unción de la esposa, porque una vez me ungió y me dijo, tú tienes autoridad en contra del mismo Satanás. Y ella sin saber que yo tenía un ministerio de liberación, ¿no? Y fue muy padre recibir esa unción en ese momento. Entonces, hollarás al cachorro del león, aún al demonio. Acuérdense que hay jerarquías en el mundo de las tinieblas, ¿no? Y al dragón, el dragón es el mismo Satanás también, ¿verdad? Bueno, mi querido hermano, hoy he venido a decirte que cada creyente, tenga el tiempo que tenga de haber recibido al Señor como su Señor y Salvador, tiene la misma autoridad y poder que cualquier creyente que tenga muchísimos años en Cristo. Amén. Y que tiene el Hijo de Dios. Amén. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero ahorita lo vamos a desglosar, ¿qué les parece? Y el hecho de que tú puedas entender esto, a lo mejor no podemos utilizar toda esa autoridad porque no entendemos cómo hacerlo, pero vamos dando nuestros pininos. Amén. Vamos avanzando, ¿verdad? Pero también digo, Gálatas 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ya lo hemos visto, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, legalmente, con legalidad, y ahorita lo vamos a ver. El Señor llegó con legalidad, porque para poder morir por ti tenía que tener un cuerpo de carne y de sangre, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dice que el Espíritu que resucitó a Jesús es el que ahora opera en ti y resucita todas las cosas en ti. Tienes que comerte esto, tienes que creer esto, que todo tu cuerpo es resucitado, tus emociones resucitadas, todo lo que tú deseas, tus pensamientos, todo debe ser resucitado, volver a la vida, porque estaba muerto a causa del pecado, ¿verdad? Pero ahora nosotros podemos tener ese gozo de saber que todo ha sido renovado, ¿no es cierto?, a través de la sangre del Cordero y del Espíritu del Señor. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito, querido papá. Así que ya no eres esclavo. Si estás viviendo como esclavo, estás perdiendo el tiempo. Ya no eres esclavo. ¿Sí? Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿ok? Y la palabra es lo que va a transformar nuestro corazón. La palabra es lo que nos va a alegrar, porque tú dices, bueno, esto está genial, ¿verdad? ¿Cómo se come, pastora? ¿Cómo lo hago? Esto lo vas a ir haciendo conforme tu corazoncito vaya cediendo, ¿no? Vaya cediendo y vaya adquiriendo esa capacidad de vivir en lo espiritual y no en lo natural, no en lo carnal, ¿no? Le decía hoy una persona, es que estás viviendo en la carne, pero ¿cómo le hago, pastora, para no separarme de Dios? Es que si tú tienes temor de no ofender a Dios, tú no te vas a separar de Dios. Si tú no tienes temor de ofender a Dios, tú te vas a separar de Dios, te va a valer, la carne va a avanzar. De hecho, la herencia empieza ahora, ¿ves? Le gusta a Isabel el asunto. La herencia empieza ahora. Ahora empieza la herencia. Romanos 8:37. No es la herencia para cuando me vaya al cielo. No voy a ser sano cuando me vaya al cielo. Sí, en el cielo voy a ser sano. ¿Para qué quiero sanidad en el cielo? ¿Verdad? Ya lo hemos visto. Aquí es donde yo necesito ser sana. Aquí es donde yo necesito manifestar que el Señor es el Señor de la gloria, ¿verdad? Y que está en mí, que está en ti. Para comenzar a ordenar nuestras ideas, a ordenar
ordenar nuestras ideas y ver cómo es que se dice que tenemos autoridad y poder, necesitamos ver que esta posición la perdimos a través de la caída. Es muy importante volver a ver esto y tenerlo plasmado en el papel y plasmado en la prédica. ¿Por qué? Porque ahí es donde perdiste la autoridad, ¿no? Porque el Señor había dicho que señorearan, sojuzgaran la tierra. ¿Qué es sojuzgar y señorear? Sojuzgar y señorear. Sojuzgar es que tú tuvieras el juicio sobre toda la creación. Y señorear es que fueras señor de todas las cosas, como dice ese versículo. Que a un señor se le obedece, ¿no? Que toda la creación te obedeciera a ti. Sin embargo, cayó Adán y Eva cayeron en un temor tan grande que ellos dejaron de señorear. El diablo se enseñoreó sobre ellos. Por eso dice un versículo que cuando tú te metas con Dios, el pecado no se enseñoreará nunca más de ti. Amén. Porque ahí se enseñoreó el pecado de Adán y Eva, sobre Adán y Eva, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que volver al original, pero vamos a ver, necesitamos ver que esta posesión la perdimos a través de la caída y que Jesús fue el único que pudo vencer a la muerte y su imperio. Vencer a la muerte y su imperio, porque el diablo ha hecho un imperio, ¿no? El diablo es el príncipe de este mundo, ha hecho un imperio, todo el mundo le obedece en este mundo, todo el mundo te dice, estás loca, ¿cómo que eres cristiana? Estás loca, te falla la cabeza, ¿cómo? Bueno, pásate para este lado, verás que no estoy tan loca. Y para recuperar esta posición necesitamos creer en Jesús, ¿verdad? Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hierro con hierro se aguza, ¿no? Hierro con hierro se aguza, Charlie. Tenía que morir para destruir la muerte. Tenía que ser fuerte para poder destruir algo que la muerte dice fuerte como la muerte, es el amor. La muerte es fuerte porque tiene poder. El reino de las tinieblas tenía poder, tenía autoridad que había adquirido a través de Adán y Eva. Toda esa autoridad que se le había dado a Adán y Eva la tomó Satanás. Y esto es importante que lo tengas en mente, porque tú necesitas recuperar el conocimiento de que tú tienes autoridad ahora a través de la muerte y la resurrección del Señor. Amén. El que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte no es solamente el temor de morir. El temor de la muerte es el temor de todo lo que produce la muerte. El miedo, la tristeza, la angustia, la desesperación, el cambio de humor, la soledad, el pensar que no tienes de dónde venir ni a dónde ir, que no vales la pena, la desilusión, todo lo que produce el imperio de la muerte. ¿Comprendes? Entonces esta es la bronca, que estábamos todos sujetos a ese imperio, ¿no? Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no más. Amén. Entonces Jesús, con un cuerpo humano y dentro de toda la legalidad que el reino de los cielos requería, porque el reino de los cielos siempre se mueve en legalidades, y también el reino de las tinieblas. El diablo, por más que quiera hacer algo en ti, si no tiene legalidad para hacerlo, no te puede tocar. Por eso es tan importante que tú entiendas esto, ¿no? Y yo venció al diablo y sus legiones para exhibirlos públicamente. El Señor legalmente vence a Satanás, ¿sí? Lo hemos visto tantas veces, pero tú tienes que registrarlo en tu cabecita, porque esa misma victoria que el Señor tuvo, tú la tienes más grande. Dice que Él venció, pero tú eres más que vencedor. Amén. Si lo comprendes un día, tú te vas a parar y vas realmente a vivir una vida diferente, porque Él hizo todo el trabajo y yo tengo el disfrute de ese trabajo, ¿ok? Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta legal
Había una legalidad de destrucción, de infierno en contra de nosotros. Pero el Señor la anula en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿no? Era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Toda la autoridad de Cristo vive en mí. Todo el poder de Cristo vive en mí. O que vive Cristo y ya como vive, en una estampita o como... No, Cristo vive con todo su poder en ti. Amén. Cristo vive en ti. Amén. Y todo lo que puedes hacer a través de su amor y de su poder vive en ti. Necesitas dejarlo salir, necesitas dejar de encapsular al Espíritu Santo y decir que no puedes hacer las cosas. Sí se puede. El Señor va a dar las soluciones. De una manera u otra, Dios te da la solución. No se nos cayó la ventana, hermano. Nos dio la solución. Ahí estábamos como tejiendo con rafia, pero la logramos obtener. Claro, el profeta es licenciado, no es como estos de soluciones integrales, ¿verdad? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los desnudó de su autoridad públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Rey, gloria al Rey. Ahora ya que hemos visto que Cristo tiene toda potestad, ¿no? El Señor ahorita nos va a decir, sobre todas las cosas sería importante entender nuestra autoridad y poder, ¿verdad? Porque Cristo, no, sí, Cristo es Cristo, ¿no? Que sabemos que Cristo tiene toda autoridad, pero pastora. Entonces tenemos toda autoridad y poder como sus hijos, sus embajadores, sus herederos, sus santos, sus reyes y sacerdotes. Entonces es que te caiga el 20, es que tengas revelación, es que entiendas que lo que Él hizo tú también lo puedes hacer. Por eso cuando tú crezcas en esto, no vas a necesitar nanas, ni curadores, ni nadie que te cuide. Tú vas a enfrentarte con la autoridad del Hijo de Dios a las tinieblas y vas a replegarlas y vas a echarlas para atrás. Amén. Y el diablo no podrá nada en contra tuya. Por eso no te puedes separar de Cristo en la mente. Tú tienes que pensar siempre como Cristo piensa. Y tienes que siempre estar, Señor, ayúdame. Señor, ¿cómo hago esto? Señor, ¿me puedes ayudar? Y el Señor siempre te ayudará. El Señor va a sacar una solución. El Señor va a traer una solución. Va a quebrar corazones, va a quebrar mentalidades y va a traer una solución. ¿Por qué? Porque el corazón del rey está en las manos de Jehová y hacia donde quiere lo inclina. Y a veces nos parece tan difícil que una persona cambie. Yo le decía ahorita a alguien, tienes que ver todo lo que tienes en lo natural como algo real, ¿no? Pero también tienes después que entrar a la fe, porque Dios puede cambiar las cosas. Pero primero tienes que ser lógico para ver qué es lo, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Esto lo vemos en cada trabajo. Tienes que ver los elementos que tienes enfrente para después utilizar la fe, sí, pero primero tengo que ver qué tengo, ¿no? Sí. Apartados para Él significa santos. Ya que definitivamente ahora estamos nosotros aquí en la tierra, para poder cumplir toda comisión y así hacer lo que Él hacía cuando estaba entre nosotros, ¿no? Eso es lo que nos dijo Jesús, ¿no? ¿No? Dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya vendrá el Consolador y los guiará toda la verdad. Y luego dijo, no se muevan, no vayan a otro lugar, váyanse a este lugar porque recibiréis poder. Recibiréis poder, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Les digo, esperen, no se alboroten, niños, ¿no? Ustedes tienen que primero recibir por el poder para poder salir a la calle, ¿no? A predicar, a convencer, a sanar, a echar fuera demonios, a tener una vida con un establecimiento del reino de los cielos alrededor de ti y no un establecimiento del reino de Satanás. Tendrás que pisar al león y al áspid, al cachorro de león, ¿no? Y al dragón. Mateo 28, 18
al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo me imagino al Señor diciendo esto: wow, wow. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. A ver, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué había mandado? Que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosa mortífera no les hará daño, sanarán a los enfermos, ¿no? Predicarán el Evangelio, la gente se convertirá. Hay muchas cosas, no es solamente predicar el Evangelio, hermano, porque hemos venido con demostración de poder, ¿no? En el Espíritu, ¿o cómo? Porque si tú vas y no tienes demostración de poder en el Espíritu, pues la gente va a decir: ah, pues es una religión como cualquier otra. Pero si tú tienes poder y demostración en el Espíritu, la gente dice: qué padre, hay oportunidad, hay oportunidad. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla! Amén. El Señor nos demostró siempre su generosidad, y esta no es la excepción. El Señor te regaló su heredad, te regaló su reino, Él murió para que tú tuvieras vida eterna. Pero yo siempre les digo un dicho, que a mí me parece que es un buen dicho. Muchos cristianos van al ruedo sin capote y a la guerra sin fusil, hermano. Porque no tienen armas, porque dicen: no, lo que hacen ellos es de Satanás. Eso de echar fuera demonios y eso de hablar lenguas, todo eso es de Satanás. Y ellos lo dicen así, que es de Satanás. Porque ellos no lo entienden. Porque cuando yo estaba ahí, yo también decía que eso era de Satanás, porque eso me habían enseñado. Pero eso es una mentira. Es cuando le decían a Jesús que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Abusados. Porque hay muchas personas que no entienden lo sobrenatural y lo espiritual y los dones del Espíritu Santo, y no entienden lo que Dios nos concedió de una manera sobrenatural para que nosotros pudiéramos vencer las tinieblas. Porque esas son las armas, no es una espada, es la espada del Espíritu. El Señor nos demostró siempre su generosidad, ¿ok? Juan 3, 33 y 34. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Estaba hablando Juan. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. A ver, chavos. Todos hemos leído este versículo. Y yo te aseguro que pocos hemos entendido esto. El mismo Espíritu de Dios que mora en Jesús, que tiene Jesús, el Espíritu Santo, es el Espíritu que se te ha dado a ti. Amén. Amén. No lo entendieron. O es demasiado grande para entenderlo, para creerlo, porque nos pensamos como viles hombrecitos y mujercitas, pero no entendemos que todavía un hombre o una mujer tienen que ver lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien que quiere seguirle. Amén. Y que quiere hacer su voluntad. Amén. Y que quiere entender el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿No es cierto? Marcos 3:15. Hoy Dios puede levantarte en la fe, en lo sobrenatural. Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Esto se lo dijo a los 12. Pero tú vas a ver cómo, porque a mí me habían enseñado, no, sí, los apóstoles sí podían. Ah, no, sí, Pedro, Pablo, Juan, ellos sí podían. Y yo decía: ay, pues qué triste, hoy a mí me tocó la peor parte, yo no puedo hacer nada más que testificar y ganar las almas, ¿no? No puedo hacer nada más. No puedo creer que tengo dones o que puedo, el Espíritu Santo me puede usar como usó a Pedro o a Pablo.
no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque ellos eran los apóstoles. O sea, a nosotros no nos tocó nada, aunque somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Pensaba yo. Pero después descubrí versículos. Amén. Mateo 10:1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que les echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿ok? Hasta aquí estamos con los discípulos, ¿verdad? Hasta aquí dices, esto se lo dio a los discípulos, como piensan las iglesias de allá, de unas iglesias de allá. Lucas 10:3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Esto ya no se lo dice a los 12 discípulos, esto se lo dice a los 70. A los 70 que envió. Ahorita les voy a dar otros versículos. Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El Señor vino a sanar a los... ¿fue para ese tiempo nada más? ¿No? ¿Fue para ese tiempo nada más? No fue para ese tiempo nada más. Fue también para ahora. Amén. Es también, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que nosotros ahora vivimos con una situación tan... estamos tan embelesados con tanta información que no vivimos esa capacidad que ellos tenían, porque acababan de ver a Jesús. Entonces tú y yo tenemos que desarrollar esta situación de volver a sentirnos llenos del Espíritu Santo para poder saber que cuando hay un enfermo hay que orar por él. Amén. Hay que sanar. Amén. Si hay alguien enchamucado, yo no me voy a ir a mi casa y decir, vete y que te vaya bien con tu demonito, ¿no? Y yo me voy a mi casa porque estoy feliz. No, hermano, no, esto no está padre. Tú tienes que aprender a echar fuera demonios, a liberar a la gente, a ayudar a la gente, a los oprimidos, a los cautivos, a los que están en las cárceles. Amén. Aunque muchas iglesias comparten a sus oyentes que la autoridad era solo para los 12 discípulos, aquí voy. Ahora vemos en la misma palabra que que esto es para cualquier discípulo del Señor. Amén. Que esto es para cualquier discípulo Amén. Del Señor. Amén. También vemos que tratan el poder de una forma casi indiferente. Les dice, no, pues recibiréis poder. Ajá. Pues ¿qué poder tienen? ¿Qué poder tienen? Si cambian su pecado es por el poder de la sangre de Cristo. Pero ellos en sí, ¿qué poder tienen? ¿Qué enfrentan esas personas? Esas personas no enfrentan nada. Tú te puedes estar muriendo y les vale. Y no quiero hablar mal de nadie, pero yo he vivido eso. Y he visto como no tienen las armas necesarias para poder sacar a la gente de las tinieblas. Ayudarlos, porque piensan que una vez que te convertiste a Cristo, ya la tiniebla no puede tocarte. Ay, hermano, por favor, si dice que si tu ojo tiene tiniebla, ¿cuántas más serán todas las tinieblas? ¿Y cuántas personas tú los ves y dices, ay, mejor no me mires, por favor? Qué fea mirada tienes. No ustedes, hijitos. Los otros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, sobre vosotros. En ese momento ellos recibieron al Espíritu Santo, pero si tú te fijas unos versículos antes, al finalizar de Juan, que el Señor dice, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, a los dos, él ya se los había dado el Espíritu Santo, pero resulta que vino después sobre ellos también, aunque en Pentecostés empezó la dispensación donde el Espíritu Santo vendría a morar específicamente en cada creyente en su corazón y nunca más saldría, porque es la dispensación de la gracia. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de la cosecha, ¿no? Empezó la primera cosecha, por eso tuvo la suerte, no porque no existe la suerte, la bendición. Dice, eso es esoterismo, pastor.
¿no? De ganar primero 3,000 y luego 5,000, porque fue una cosecha tremenda la que vino a través del día de Pentecostés, porque empezó esa gracia, empezó ese tiempo, ¿no? Pero el Espíritu Santo no solo vino a ellos, sino que vino sobre ellos. Por eso ellos se convirtieron y ellos fueron bautizados inmediatamente con el Espíritu Santo. Ahorita muchas personas no lo viven así. No es un solo evento, no es que te conviertes y ya. Pero fíjate, yo te voy a contar una cosa y quiero que me escuches. Nosotros nacimos en una iglesia que no creían en las lenguas, que los bendecimos, ¿no? Yo aprendí muchas cosas en esa iglesia. Pero mi hermana Estela estaba tan llena del Espíritu Santo, y si me estás oyendo, hermana, sé que te vas a acordar de ese día, que mi hermana un día estaba orando tanto por, no sé si por María o por mí o por quién, porque la gorda se convirtió y dijo, no, se van a ir al infierno todos. No, era una cosa que la gorda en la noche empezó a orar en lengua. Hermana, a ella nadie le había hablado nada de nada. Y mi hermanita le comentó a una persona y le dijo, no, eso es del diablo. Y mi hermana no volvió a hablar en lenguas hasta hace algunos años que llegamos a Semilla. Pero mi hermana fue bautizada en el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Porque una de las manifestaciones es el hablar en lenguas y otra es el profetizar, ¿no? Unos profetizaban y otros hablaban en lenguas. Yo, por ejemplo, cuando fui bautizada en el Espíritu Santo, profeticé, que fue cuando el Señor se me presentó y me bautizó él mismo, ¿no? Y yo me acuerdo que empecé a profetizar y dije, tú vas a sanar a mi hijo, yo lo voy a ver. Y me levanté y dije, Dios va a sanar a mi hijo. Él me lo dijo y yo lo creo. Y empecé a profetizar, y bueno, obviamente me cayeron algunos palos por ahí, hijito, porque como estaba en un lugar donde no creían en esto, lo que hacen es apagarte el espíritu, ¿no? Te apagan el espíritu, te contristan, y tú te quedas ahí con esa situación de que no sabes qué está pasando, porque tú sientes ese fuego en tu corazón, pero no lo puedes expresar, porque te dicen que es del diablo. Pasaron muchos años, hermano, cuando yo llegué a CBL. Y el pastor Acero, cuando vio la unción que cayó sobre mí, me decía, levántenla, y yo me volví a caer, y pues levántenla, no, se dio un banquetazo conmigo, que no, levántenla esta, que padre, desde lejos. No, me ungió no sé cuántas veces, yo lloré, rímel todo corrido por acá, y de repente me dijo, háblase, ¿quién eres? Y dije, no, Salomón. ¿Qué es esto? Una cosa que sentí con esa unción que cayó sobre mí. Me dijo, ¿hablas en lenguas? Y dije, yo no creo en las lenguas. Y yo ya predicaba en iglesias acerca de las lenguas, pero no las hablaba, no podía hablarlas. Pero yo sabía que eran verdaderas, porque la palabra de Dios nos habla de las lenguas, y nos habla de las lenguas en Hechos 2, que nos habla de lenguas verdaderas, y nos habla en Corintios de lenguas angelicales. Así que hay dos tipos de lenguas, las verdaderas y las angelicales, ¿no? Y entonces yo sabía que las lenguas eran verdaderas, y este varón puso su mano sobre mi frente y me dijo, habla en lenguas. Y yo así llorando empecé a hablar en lenguas, y yo sentía como que estaba en otro mundo. Decía, ¿qué es esto? Y como te dicen muchos, es que no entiendo lo que digo. Fue una cosa impresionante. Y cuando salí de ahí, mi mamá había sido ungida, salimos todas borrachas, así, no sabes lo que fue esa tarde. Mi mamá durmió 4 horas esa tarde, de la cuestión de la unción, ¿no? No conocíamos eso. Pero cuando salimos de ahí, le dije, ma, hablé en lenguas. ¿Cómo que hablaste en lenguas? ¿Cómo? Como diciendo, pues, ¿cómo? Y yo le dije, ma, hablé en lenguas. Y fue algo impresionante, no sabes lo que sentí, mamá. Hablé en lenguas, mamá. Y de ahí yo me tardé 3 años en regresar a ese lugar. ¿Por qué? Porque había tal fortaleza que se había levantado en contra de Cristo en mi mente con respecto a lo sobrenatural, que yo decía, son del diablo. Por eso tienes que tener mucho cuidado, tú que estás ahí escuchándome. Tú que juzgas lo que no conoces.
¿Tú qué crees que lo que ves, la unción y las lenguas y las manifestaciones del poder del Espíritu Santo? Porque hemos visto aquí gente que viene que ni siquiera tiene a Cristo, y cuando oras por ellos se caen, ni siquiera conocen a la iglesia, no conocen nada, y sienten el peso y me dicen, es que sentí como un peso fuertísimo sobre mí y se me doblaron las rodillas y me caí, pastora, así asustados. Y ese es el peso de gloria que sintió Pablo cuando se le presentó el Señor y le dijo, Pablo, Pablo, y ¡pum!, se fue a la tierra, ¿no? Que sintieron esas personas en Getsemaní, hermano, cuando les dijeron, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazaret, yo soy, ¡pum! Hasta Judas, ¿no? Todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos cayeron a la tierra y no conocían a Dios. Sentir el peso de gloria, sentir el poder de Dios, tú tienes que ser creyente. Muchos incrédulos han sentido el poder de Dios, y por eso dice Hebreos que cuando tú has gustado el poder del Espíritu Santo y luego te apartas, y ellos dicen, es que la salvación se pierde. No se pierde. Aún los incrédulos pueden gustar del poder de Dios y de la autoridad de Dios. Por eso es muy importante que tú no menosprecies los dones del Espíritu Santo, que no menosprecies la autoridad que Dios te ha dado, el poder que Dios te ha dado. Amén. Para que tú puedas manifestarle a las personas el poder de Dios, como vamos a verlo hoy, porque hoy va a haber unción, chavos. Amén. El Señor me dijo desde la mañana, quiere que haya unción. Amén. El que no pueda quedarse, no hay ningún problema. Si quieren irse, se van. El que se quiera quedar mucho tiempo, se queda. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, porque tú impones las manos y se van a ir para atrás. La gente va a recibir, o va a temblar, o va a llorar, o va a sentir el poder del Espíritu Santo, va a sentir la voz del Espíritu Santo hablando a sus corazones, chicos. Como lo hemos sentido, como ha ministrado nuestro corazón y nos ha cambiado el Señor personalmente, ¿no? Amén. Lucas 10, 1 al 9. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Ya no son los 12, son 70 más, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Porque es así, chicos, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, aunque no se hubiera convertido todavía, si hubiera algún hijo alguien designado al reino, ¿no? Algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Nosotros no nos tendrían que rogar mucho, ¿verdad? Somos bien gordos. No, somos flacos en el nombre de Jesús, todos. Dice, ¿qué? No. Ay, oye, por más del esfuerzo que hago de enflacar, no me dicen nada. Bueno, dice, y sanad a los enfermos que en ella haya. Amén. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Ok? Amén. Entonces los mandó, pero resulta que cuando volvieron, Lucas 10, 17 al 19, y volvieron los 70 con gozo, ¿no? Porque pues, no habían visto nunca lo que vivieron en ese momento, en esos lugares, diciendo, Señor,
Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Escucha. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía cómo Satanás empezó a preocupar porque ustedes estaban echando fuera demonios. Porque ya no era solo Jesús que podía operar en un lugar, sino ya eran 70, ¿no? De 2 en 2, eran 35 grupos que estaban liberando, sanando, hablando nuevas lenguas, bautizando en el Espíritu, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya había un equipo que estaba haciendo el trabajo que Jesús hacía. Ajá, un trabajo que Jesús hacía. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando tú oyes serpientes y escorpiones, nada te dañará. Si los demonios están bajo tus pies, nada te dañará. El problema que tú tienes es que el diablo tome tu carne. Una vez que el diablo toma tu carne se colude con el diablo y pecas. Y en ese momento tú estás a expensas bajo la potestad de Satanás, aunque seas salvo. En esa área de tu carne, por eso tienes que tener mucho cuidado. Porque me decía hoy una persona, ¿cómo cambian mis humores? No, hoy estoy contenta, mañana estoy triste. Hoy me siento bien, mañana. Bueno, tú tendrás que sujetar tu carne. Tú tendrás que decirle a tu carne, tú no le vas a hacer caso a Satanás. Tú no le vas a hacer caso a nadie más que al Espíritu Santo. Y cuando tú tomas esta decisión, porque dice el Señor que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, tú empiezas a dominar tus decisiones, tus pensamientos, tus percepciones, todo, tus emociones, y tú vas a tener el control. Tú dices dominio propio. ¿Qué pasa con el dominio propio? Tú controlas lo que tú quieres. Tú no vas a controlar al otro, hermano. No. Pero tú sí puedes controlar tu carne, tus debilidades. Yo te voy a dar una prédica que se llama el talón de Aquiles. Tu punto débil, ¿no? Porque ahí es donde, en tus puntos débiles es donde el diablo sabe que si toca, ¡ay, duele! Ese talón de Aquiles, ahí está, ¿no? Y sabe el diablo cómo tocar. Tú tienes que tener un guarda ahí, ¿no? Y decir, no, mi talón de Aquiles, yo no voy a caer en esto. Yo estoy firme, sobria, yo velo, yo me fijo, yo no me duermo con respecto a eso, ¿no? Dice que, bueno, duermas con un ojo abierto, ¿no? Porque si viene el diablo, tienes que resistir eso. ¿Ok? Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? No hay que imponer manos, es pecado, hermano, dicen ellos. Que la imposición de manos. A ver, ¿tú qué crees que sintió Pablo cuando Ananías lo hizo ver? Le permitió, o sea, si se habrá quedado, gracias Ananías, vaya. No, hermano, de haber estado recibiendo el poder de habrá dicho, ¿qué es esto? Como tú y yo hemos dicho tantas veces, ¿qué es esto? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué me sentí tan vulnerable delante del Espíritu Santo? ¿Por qué me sentí como desnuda delante del Señor en ese momento? Como que éramos solo Él y yo, no había nadie más. No había nadie más en ese momento. No hay nadie más. Finalmente, y para cerrar con broche de oro, podríamos citar versículos con los cuales Jesús nos envía como el Padre lo envió a Él y nos concede lo que el Padre le concedió a Él en la tierra. Amén. Juan 17:11, 7 al 11. Pues, hermano, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, sí, Señor.
y han creído que tú me enviaste. Sí, Señor, lo creemos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Todo el mundo, dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos. Amén. Amén. Tal cual, como Jesús es uno con el Padre, tú, pero que en amor, en aceptación, no, hermano, en todo. Amén. Porque el Padre nos envió a un mundo corrupto, donde el diablo te quiere destruir y quiere destruir a las naciones y quiere destruir tu familia. Y si tú no te levantas en autoridad y poder, el diablo lo hace porque lo hacía conmigo, cuando yo pensaba que el diablo no podía tocarme. Y yo vivía destruida, llorando todos los días. Hasta que yo entendí que el que va a llorar es Él, no yo. Porque yo me regocijaré en el Señor todos los días de mi vida. Entonces, cuando tú aprendes esto, entiendes lo que Dios te ha concedido. Juan 17, 18 al 22. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Somos el cuerpo de Cristo. Él nos está santificando. Somos santos, apartados para Dios. Pero Dios está haciendo que tú camines en la santificación, ¿no? Y tú cada día entiendes más lo que es ser santo, apartado para Dios, aborrecer la inmundicia. Pueblo mío, no toquéis cosa inmunda. Apartados de esos lugares. Tus manos no toquen basura, no toquen cosa inmunda. No toquen perversidades, pueblo mío. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Aquí estamos los que creemos en ti, Señor, por la palabra de ellos, porque ellos así lo hicieron, fueron y hablaron y mostraron señales, prodigios, cosas preciosas que el Señor hacía, ¿no? No nos miren a nosotros, decía, miren, es que este cojo ha sido sanado en el nombre del Señor, por el nombre del Señor, ¿ok? Y para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que es una poesía esto, chicos. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Amén. Para que sean uno. Amén. Así como nosotros somos uno. Amén. Cortó ahí. Si no utilizamos las armas disponibles para esta milicia espiritual, porque estamos aquí en esta ciudad, advenedizos, ¿no? Estamos aquí metidos en este mundo que no nos pertenece. Dice, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Tenemos que caminar aquí como soldados de Cristo. Y en esta milicia estamos fuera de la jugada si no utilizamos las armas de nuestra milicia. Aunque tengamos autoridad y poder. ¿Tú tienes autoridad y poder? Amén. Amén. Ok, sería padrísimo que se lo creyeran, Padre. Amén. Porque mientras no se lo crean, van a sufrir. Porque si no lo creen, el diablo sabrá cómo tomar sus corazones y sus mentes para torturarlos. Por eso necesitas levantarte en el poder del Hijo de Dios, en la autoridad del Hijo de Dios, para poder atormentar tú al diablo con la sangre del Cordero. Amén. Y con la cruz. Y con la que sí, momento. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son murallas, castillos, fortalezas que el diablo levanta para que tú creas que no sirves para nada, para que tú llores todo el día, para que tú no puedas vender tus inmuebles, para que tú creas que no avanzas, para que tú creas que no vas a salir bien de tu operación, para que tú creas que no saldrás de la maldad, para que tú creas. Pero esas fortalezas se tienen que derribar con estas armas de la milicia, ¿no? Derribando argumentos, porque todo empieza por un argumento. Decía Charlie, la caída empieza por un pensamiento, pastor. Claro, yo lo viví. Un pensamiento. Y ese argumento a ti te va a llevar a la caída, lo cancelamos, ¿no? Si tú no derribas ese argumento. Fíjate, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo, soberbia, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Pues si yo tengo conocimiento, el pueblo perece por falta de conocimiento. Si yo tengo conocimiento de Jesús, yo sé cómo derribar esa fortaleza, ¿no? Pero si el diablo me engaña, ¿no? Y me hace que yo me sienta soberbia y orgullosa, él va a ganar. Y yo no puedo derribar ese argumento, ¿entiendes? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ay, chicos, ¿saben qué? Yo lo vivo esto. Ustedes tienen que vivir esto, es maravilloso. Yo antes me dejaba llevar por cualquier pensamiento. Y me la pasaba llorando. Y me la pasaba de fracaso en fracaso. Ahora voy de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Mi mente es nítida, es lúcida. Mi mente es fresca, es hermosa. No permito el pecado, no permito la maldad y la inmundicia. Y tú me dices, ay, pastora, ¿te crees santa? No, pero voy caminando a la santidad. ¿Para dónde vas tú? Sí, soy santa, pero voy caminando quiero más, porque yo ya probé las mieles del Señor, hermano. Yo ya probé las delicias de Cristo. Y cuando tú pruebas las delicias de Cristo, tú quieres más. Y no hay manera que tú lo hagas solamente conociendo la palabra y ya. Tú tienes que entender las armas de la milicia, porque tú te puedes saber chorrocientos versículos y no los sabes aplicar. Si tú no lo sabes aplicar, no tienes las armas. Pero si tú aprendes a aplicarlos, entonces vas a tener las armas. ¿Ok? Y llevando cautivo, preso, no dándole libertad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, no a la obediencia a mi carne. Capisco, non capisco? Capisco, capisco. Parla italiano? Niente. Es lo único que no sabemos. Si hay algún italiano por ahí que nos pueda ayudar. Pero nos sale bien, ¿no? O sea, bueno, sabemos otras, pero no podemos decir. Pero chicos, o sea, llevando cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántas veces les he dicho este versículo y han pasado de noche? A ver, vamos de nuevo, chiquitos, de nuevo, a ver si se lo aprenden. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. Empieza un argumento, se levanta, no, es que no vas a salir bien en lo que estás planeando hacer, no vas a poder. ¡Ah! Yo derribo ese argumento. Yo pongo en lugar de ese argumento el argumento celestial. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He sido enseñado para todas las cosas. En todo he sido enseñado para hacer todo lo que tengo que hacer en el poder del Espíritu Santo. Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces tú empiezas a derribar argumentos que a mí me decía una persona, ¡ay, qué tristeza! Ya se fueron todos, me quedé sola. No es burla, si me estás viendo, te quiero mucho, pero lo tengo que decir, no voy a decir quién es.
No, me quedé sola. Bueno, y esta cochinada donde estoy, y no voy a poder salir de este lugar. Bueno, tú, esta cosa, le digo, persona, individual, no digas eso, no hables eso, tú vas a ser feliz, tú vas a estar bien. Bueno, es que uno quiere expresar lo que siente, pues no lo sientas, no lo sientas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No seas necio. No hables lo que el diablo quiere. No escuches el reporte del diablo. Escucha el reporte del Señor. Levanta toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Voy conociendo más a Dios, voy siendo más feliz. Y llevando preso, cautivo todo pensamiento a obedecer al Señor Jesús. Amén. A lo que el Señor Jesús me diga. Amén. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. A ver, tú dime, ¿cómo para estos chicos que no creen en la demostración del Espíritu, cómo demostraría Pablo el Espíritu? ¿Así soplando? Había demostraciones del Espíritu. La gente se compungía, la gente se movía a través de la predicación y del poder que bajaba del Espíritu Santo sobre ellos. Por eso venía el Espíritu Santo sobre ellos hablaban en lenguas y profetizaban, ¿no? Se volvían todos locos, están todos locos ahí, están todos locos. Sí, locos para Cristo y cuerdos para el mundo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tenemos que estar en esa locura del Evangelio. Y si tú no aprendes esto, nunca vas a salir adelante, hermano. Entonces tú tienes autoridad y sabes contra quién tienes, quién tiene la mayor autoridad para tu vida, tú mismo. Yo puedo orar para que reprender para que se vaya un demonio, pero si tú no lo quieres echar, no sale. Pero si tú quieres echarlo, vámonos. Si no sabes cómo hacerlo, en un segundo sale. Porque a veces yo estoy hablando con ustedes y ustedes empiezan a liberarse. Yo ni los estoy liberando, porque ustedes dicen, ya entendí, ya vi cómo el diablo me está atacando, ya vi cómo me está engañando y ya me di cuenta. Entonces tú tomas autoridad con respecto a tu propia vida y tú echas fuera esos demonios. Amén. Aquí se termina este tema número 4, en donde hemos hablado de que tenemos autoridad y poder. Amén. Y tú tienes que aprender a moverte en ese poder, ¿no? Porque esto es algo que va a venir de Dios. Yo me acuerdo que yo quería lo que vi en el pastor Acero. Obviamente, ¿quién no lo querría? ¿No? Si te hacía así, te tiraba al principio, ¿no? Y yo le dije, Dios, yo quiero eso. Cuando un día, me acuerdo que estaba orando por alguien y se me cayó, dije, ay, no, esto se me cayó. Y no se levantaba, Y no se levantaba. Y yo decía, uy, no, yo no hice nada, yo me voy. Hermano, si tú quieres vivir para Cristo, tú vas a tener poder y autoridad. Amén. Es así, eres hijo de Dios. Amén. Eres hija de Dios. Amén. Lo que Él tiene es tuyo. Amén. Y Él te lo ha concedido para que tú puedas representar el reino de los cielos en la tierra. Y tú puedas manifestar cómo avanza el reino de los cielos. Y de verdad, estamos tan cansados de ver el reino de las tinieblas avanzando en los medios de comunicación, en las redes, en las vestimentas de las personas. Hermanos, vamos a establecer por lo menos alrededor nuestro el reino de los cielos. Amén. Tenemos que tener autoridad y poder. Amén. Sobre todo sobre tu vida. Se acabó. Amén. Se acabó. Así que espero que compartan esta prédica, porque sé que hay muchas personas que no entienden la autoridad que tienen y que creen que es un circo, es una fanfarria el mover del Espíritu Santo. Yo considero que hay iglesias donde sí hay exageraciones horribles acerca de esto. Y no es tanto que se mueva a veces el Espíritu Santo, que es un espíritu de orden,
sino que hay manifestaciones muy fuertes demoníacas que hacen que la gente piense muy mal de esto. Pero chicos, yo les quiero decir algo. Yo estuve allá y ahora estoy acá. Yo sé lo que es una vida sin las manifestaciones del Espíritu Santo. Y sé lo que yo lloraba y lo que yo me sentía de mal. Y cuando entré a este mover de lo sobrenatural, de la unción del Espíritu en mi corazón, de la administración, hermano, a mí me cambió la vida. Yo ahora soy feliz. Ahora tengo dominio sobre todo lo que quiero tener dominio. Y esto es lo que yo quiero sobre tu vida. Que tú puedas ser feliz todos los días de tu vida. Regocijaos en el Señor siempre, no importa la circunstancia. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Así que los bendigo, no se pierdan la prédica del domingo, va a estar tremenda. Vamos a entrar a Jericó, chavos. Así que prepárense porque viene el darle matarilla a Faraón, ahora sí, y poder entender lo que es la victoria de la vida cristiana y todo lo que Dios nos ha concedido, la maravilla de la ley de Dios, la maravilla de las promesas del Señor y que su cumplimiento. Así que los bendigo, los amo y compartan esta prédica. Nosotros nos quedamos aquí con unción.